Espero se encuentren bien el día de hoy. Vamos a retomar un poco lo de la clase pasada, que hablábamos de la historia, evolución histórica del derecho penal de adolescentes a nivel un poco macro, universal, y un poco de la evolución histórica del derecho penal de adolescentes, bueno, aquí en materia legislativa en Venezuela, y adentrarnos ya propiamente a lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, haciendo mención también pues al sistema rector nacional y a los principios bases para los dos sistemas. Recuerden que en la clase pasada hablábamos que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente contiene dos sistemas, el Sistema Rector Nacional de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes y el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Así las cosas, pues en cuanto a la clase pasada hablamos un poco del derecho romano, de los tres periodos que conforman esa parte del derecho penal juvenil y que en derecho romano, en Roma, se dividía el derecho penal de adolescentes en tres periodos: en la infancia, en la proximidad de la pubertad y en la pubertad propiamente dicha. La infancia fue considerada pues como un periodo de responsabilidad propiamente y pues comprendía, hacían señalamientos a ciertas edades, desde los 7 hasta los 10 años y medio en el varón y hasta los 9 y medio en la mujer. Siempre se ha considerado pues que la mujer, el sexo femenino, madura un poco de manera más rápida a nivel biológico y psicológico, y por eso pues estiman desde esa época inclusive las edades en cuanto a las responsabilidades. Sin embargo, ese periodo de infancia era llamado de irresponsabilidad absoluta. Luego tenemos el de la proximidad de la pubertad, que es 12 años en la mujer y 14 años en el hombre. Supuestamente para ellos decían que el varón hasta los 14 pues no podía engendrar, pero tenía malicia y podía ser castigado de sus actos. Sin embargo, bueno, esto posteriormente fue bastante cuestionado porque se tiene inclusive a nivel de cuentos que a la edad de los 11 años, un adolescente varón, lógicamente, podría engendrar, y de ahí sale un cuento, inclusive en la época del rey Salomón, de que un niño de 11 años, o un adolescente de 11 años ya pues efectivamente desarrollado, pudo embarazar a su nodriza lo cuidaba, estaba con él, sin embargo, pues haciendo uso del alcohol, el alcohol pues es un desinhibidor, le dio impulsos, deseos sexuales a la nodriza, fue incentivando a ese niño, a ese adolescente, tuvieron relaciones sexuales y efectivamente pues ella quedó embarazada. Se cuestionaba mucho sobre si eso podía ser castigado como un acto de lujuria o carnal o cuestiones de índole sexual, y posteriormente pues se fue determinando que a nivel de sexual en esa época pues podían ser declarados responsables penalmente porque pues no tenían todavía conciencia de sus actos. Sin embargo, pues la precocidad sexual estaba latente allí. Se cuestionaba mucho en cuanto a los delitos de violación o abuso sexual entre mismos adolescentes, sin embargo fue atenuadas las responsabilidades penales. Luego está la pubertad, específicamente en la edad romana, hasta los 18 años, y luego fue extendido hasta los 25 años, denominado pues de minoridad ese periodo, donde eran castigados efectivamente los actos delictuosos de los menores. En la Edad Media, los delitos por menores, pues, o sea, no debían sancionarse, sino cuando cumplieran mayoría de edad, que esto inclusive hoy en día pues siempre preguntan, y es cuestionable. Si un adolescente comete hechos delictivos siendo adolescentes, eso es castigado por la jurisdicción de adultos cuando pase a ser adulto, no. Si un adolescente comete hechos delictivos como adolescente y cumple su mayoría de edad, pero cometió el hecho delictivo como adolescente, sigue amparado por la jurisdicción especializada y su proceso penal sigue siendo especializado, así cumple la mayoría de edad. Luego en el derecho canónico, pues reconoció la responsabilidad de los infantes hasta los 7 años cumplidos, y de los 8 a 14 había pues una pena disminuida. Ellos hablaban mucho de penas en esa época. En el derecho español, pues hicieron la distinción entre los delitos de lujuria, lo que hablábamos y demás. Para ellos, pues la lujuria era algo pues complejo y había que determinar cuáles eran los factores específicos o detonantes para establecer que había algún tipo de delito de índole sexual. Pero pues las penas eran atenuadas en ese ámbito de los delitos sexuales, y cuando cometían delitos más graves como homicidio,
robos y demás, sin embargo la pena podía ser más elevada, graduada, de todas maneras igual graduada. Luego, bueno, a medida que va surgiendo ese derecho penal de adolescentes, surgen dos escuelas, principalmente la principal escuela fue la de Lombroso, que efectivamente consideraba al adolescente como un loco moral, por decirlo así, y que esa delincuencia juvenil pues provenía de las células embrionarias y producto de esa parte que prácticamente para Lombroso el delincuente juvenil pues nacía de esa manera y por eso se le llamaba como loco moral. Sin embargo, en medida también de la evolución científica y sociológica, pues hubo otros postulados que efectivamente trataron y mitigaron esa postura y fue de las teorías sociológicas y psicológicas que efectivamente, pues prácticamente son las que hoy en día se manejan, de que a nivel psicológico y social el delincuente o la delincuencia juvenil la detona, si bien es cierto desde la parte que van evolucionando y creciendo, desarrollándose, mucho la sociedad. La sociedad va formando de una otra manera ese delincuente o ese adolescente infractor de la ley penal como tal. ¿Y por qué lo va construyendo? Porque la sociedad, bueno, en primer lugar, la familia. A medida que ese niño y ese adolescente va creciendo en un seno, en un núcleo familiar, él va tomando patrones y conductas que va observando. Lógicamente que las familias estructuradas son las que pueden proteger y salvaguardar más a ese niño y adolescente en evolución para que no cometa hechos delictivos, porque está en ese capullo, lo están haciendo el llamado control social formal, la misma familia regulando su comportamiento, regulando su conducta a nivel moral, psicológico, emocional y sobre todo a nivel emocional, donde hay afecto, hay atención a ese niño y adolescente. Mientras que se ha visto, y lo digo por experiencia propia, la mayoría de los adolescentes que delinquen pues, provienen de familias desestructuradas totalmente. No viven con la mamá, o no viven con el papá, o viven con una abuela, o con un familiar, o ni siquiera viven con un familiar. Ese tipo de adolescentes que nacen y van creciendo de esa manera, pues van a tener siempre carencias. Y bajo esas carencias inclusive emocionales, que son las más prioritarias, pudiera decirse, pues lógicamente van a trascender y van a cometer, o son los más vulnerables a cometer hechos delictivos. Y por eso en esas investigaciones sociológicas y psicológicas, pues es un hecho social que la criminalidad juvenil surge de la sociedad y que el joven, lejos de ser un salvaje o un loco moral, como lo decía Lombroso, es una víctima de su propia constitución social y del medio familiar donde se desenvuelve. Bueno, así las cosas fueron trascendiendo, fue evolucionando a nivel penal y bueno, el primer tribunal que fue creado como una casa de refugio fue en 1825 en Nueva York, en Estados Unidos. Posteriormente, pues fue dando pie a los demás países hasta que se fueron pues ya constituyendo tanto tribunales de menores como tribunales con dos jurisdicciones, porque en un principio se creaba como un solo sistema donde tratara de albergar los dos aspectos. Lógicamente que posterior a esa evolución se dieron cuenta que existían adolescentes y niños en conflicto con la ley penal y niños y niñas y adolescentes que no estaban en conflicto, pero estaban abandonados, estaban en situación de calle, lógicamente que no tenían un sistema de protección digno para ellos. Por eso se abren los dos sistemas. Un sistema, se pudiera decir, como lo dije, en el área civil y otro en el área penal, porque habían adolescentes que efectivamente cometían delitos que pudieran provenir inclusive de familias estructuradas, pero también habían adolescentes que no cometían delitos, pero no tenían familia, estaban en situación de abandono, que probablemente eran los más vulnerables y propensos a cometer hechos delictivos. A medida que se fue observando esas dos vertientes, pues fueron creándose los tribunales en ambas especialidades. Luego, bueno, en 1959 se crea propiamente ya la Declaración de los Derechos del Niño por la ONU, y en Venezuela pues empieza su evolución histórica como tal en 1939. Sin embargo, su antecedente como tal se pudiera decir penal y sin embargo no es tan viable, por decirlo de una manera. Fue en 1680 con el derecho español, con las 7 partidas donde discriminaba la edad de delincuencia juvenil y de los adultos.
Sin embargo, se observa que la parte penal como tal de delincuencia penal juvenil no tuvo un antecedente propio, porque siempre fueron a partir de un código penal en general, el Código Penal de 1863 como tal, donde establecía la menoridad y establecía que eran inimputables los menores de edad. Sin embargo, a partir de esa construcción ya legislativa, fue cuando efectivamente surge la ley tutelar del menor, con base en la doctrina de la situación irregular, que era una doctrina a nivel universal. Y esa doctrina de situación regular manejaba al adolescente y al niño y a la niña de manera general, como objeto de derecho, como un objeto donde tenía carencias, debilidades, deficiencias, y debía ser protegido, pero en el ámbito general no hacía propiamente la distinción. Y cuando el adolescente o la niña o el niño cometía hechos delictivos, pues a veces se le colocaban medidas de protección, medidas de cautelares, pero no había una institución procesal propia y digna para ese adolescente infractor, que lógicamente sus políticas públicas tenían que diferir notablemente de aquel niño, niña, adolescente que no cometía hechos delictivos, sino que estaba en situación de calle. Posteriormente, con el inicio de la doctrina de protección integral del niño, donde ya propiamente aquí en Venezuela, en abril del 2000, se crea la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y es en esa ley donde va a establecer los dos sistemas: el sistema de protección, el Rector Nacional de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente, que ampara a todos los niños en situación de abandono, de calle, o inclusive no estando en situación de abandono ni de calle, hay conflictos de intereses entre ellos. ¿Y cómo se suscitarían esos conflictos de intereses de los derechos de los niños? Cuando los padres pues no desean ya convivir de manera estructurada, de manera junta, y tienden a haber pues distorsión o disolución de la comunidad conyugal o de la relación de hecho, porque puede ser que no estén casados, y necesariamente tiene que entrar ya la parte de los tribunales de protección cuando ya son sistemas contenciosos, o los consejeros de protección, dependiendo del caso en particular. Allí es un primer sistema, el sistema de protección Rector Nacional, que es prácticamente pues, el área civil del sistema de administración de justicia de los niños, niñas y adolescentes en materia de salvaguardia de derechos de esos niños que están en conflictos de intereses en el área civil. Y surge pues, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, de aquellos niños y adolescentes infractores o en conflicto, como lo llama la propia doctrina, con la ley penal. En conflicto, ¿por qué con la ley penal? Porque efectivamente pues, tienden a tener conductas antijurídicas contrarias a derecho, contrarias al buen orden, pero que constituyen en definitiva delitos, no errores. ¿Por qué digo que no errores? Porque puede a veces sonar duro, pero muchas veces los adolescentes llegan y cometen un error. Hay que inculcarles desde el momento de la comisión de un hecho delictivo que no cometieron un error, sino cometieron un delito que está marcado en una ley, sea en la norma sustantiva penal por excelencia, el Código Penal venezolano, o en leyes orgánicas especiales que efectivamente encuadran conductas delictivas en tipos penales. Y hay que recalcárselos para que ellos empiecen a empatizar y a internalizar que efectivamente están detenidos como producto de la comisión de un hecho delictivo, no como un error, porque si le decimos que es un error, ellos van a seguir cometiendo errores, y los errores no se cometen a veces, bueno, de manera voluntaria e involuntaria. Hay diferentes tipos de errores en materia penal, pero eso es otro ámbito del derecho. Pero hay que concienciarlos a ellos y hacerles entender que cometieron un delito, y que sobre la base de delito que infringió normas penales, y que no solamente infringió normas, sino dañó a la sociedad, y que hay una víctima que espera el resultado del proceso penal y del sistema de administración de justicia, es por lo que está allí, o detenido o bajo con la imposición de medidas cautelares. Eso es lo que hay que hacerle entender, y más en el sistema de administración de justicia penal juvenil venezolano, que cometieron hechos delictivos y que no errores. Que sobre la base de que cometieron hechos delictivos, pues lógicamente los ampara una jurisdicción especializada, una jurisdicción garantista, que está con el fin y con su misión de insertarlo en la sociedad de manera armónica y pacífica, no estigmatizándolo,
que si bien es cierto, no cometió un error, cometió un delito, él tiene la posibilidad de volver a ser una persona, hombre o mujer, normal, con óptimos desarrollos en su vida, que se profesionalice, que, bueno, que tenga calidad de vida, independientemente de la situación que lo conllevó a cometer ese hecho delictivo, tiene la posibilidad de rescatarse, y eso es lo que se busca. Por eso hay que hacerle conciencia que cada cosa tiene un nombre y un término, que no son errores, sino que efectivamente son hechos delictivos, que son amparados y salvaguardados bajo leyes especiales. ¿Okay? Así las cosas, bueno, vamos a ver ahora lo que son las disposiciones base de los dos sistemas que son necesarias, y vamos a hablar un poco de los principios del objeto de la definición del niño, niña, adolescente. Es necesario que pues tengan en sus manos la ley, porque pues lógicamente tengo que ir leyendo, ir socializando algunos artículos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, niña, adolescente. En este caso, el artículo 1, que es el objeto. Me permito leer. Esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional el ejercicio del disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarle desde el momento de su concepción. Ahí lo que se llama inclusive la corresponsabilidad, que lo vamos a ver más adelante, y el binomio, lo tripartito, Estado, sociedad y familia, necesariamente para la protección integral de los niños, niñas, y ese es el objeto de la ley. Luego el artículo 2 habla de la definición del niño, niña, adolescente, que es muy importante, inclusive cuando hablamos de la imputabilidad e inimputabilidad, que lo voy a relacionar de una vez y posteriormente pues seguiré hablando de eso. El artículo 2 define lo que es niño, niña, adolescente y dice así: se entiende por niño, niña, toda persona con menos de 12 años de edad. Toda persona con menos de 12 años de edad es niño o niña. Se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18. Adolescentes, todo el que tenga más de 12 años pero menos de 18. Si existieran dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, niña o adolescente, se le presumirá niño o niña, hasta prueba en contrario. Si existieran dudas de si una persona es adolescente o mayor de 18 años, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en materia de imputabilidad e inimputabilidad, una vez que un adolescente, sobre todo, comete un hecho delictivo, puede ser, como lo indiqué también en la clase pasada, que por sus características fisionómicas tienda a parecer inclusive adulto. Y que si supongamos cometió un hecho delictivo con adultos, en esos procesos de asociación para delinquir, pues lógicamente quiere estar como con sus amigos que cometieron el hecho delictivo. Una vez que está allí detenido, que fue aprendido en ese momento de la flagrancia o de constituirse el hecho delictivo, pues lógicamente el órgano de seguridad del Estado les va a pedir sus datos personales o su identificación o algún medio. Puede ser que el adolescente en ese momento no tenga una identidad, no tenga la cédula, y como producto de estar con sus amigos, pues mienta, diga que tiene 18 años. Supongamos que el adolescente efectivamente dijo que tiene 18 años, pues bueno, no dijo que era adolescente, ahí no se presume la adolescencia, pero el órgano de seguridad dice, bueno, dijo que tiene 18, tiene aparentemente fisonomía de 18, va a ser tratado por el jurisdicción ordinaria. Pasa eso para los tribunales de control, y en los tribunales de control, ya lógicamente, cuando está constituido con el juez, se le hace la audiencia, el adolescente también es perspicaz y vivo, y oye todos los parámetros y dice, no, pues no le conviene, lógicamente, seguir con un proceso de adultos, porque allí sí son penas. Llega algún tipo de representante o el mismo defensor, sea público o privado, y pues anuncia que es adolescente. Al anunciar que es adolescente, sin embargo, pues se presume la adolescencia, ¿no? Se busca la forma de, inclusive cuando el juez pues, pueda tener más disponibilidad a través del SAIME verificar, que esos son procedimientos de una otra manera rápida, se identifica y se declina la competencia entre jurisdicciones especializadas. Sin embargo,
Si el adolescente en la misma audiencia dice que es adolescente, que él cometió un error, que él lo dijo en un momento de miedo, de temor, qué sé yo, de una vez se le presume adolescente. Y el juez de manera inmediata tiene que declinar competencia por el principio del artículo 2, porque está diciendo que es adolescente. Igualmente pasa en caso contrario, si el adolescente igual es, por sus características físicas, se le considera que es adulto, pero en el proceso de aprehensión, el órgano de seguridad le dice, no, usted es adulto, y él le dice que es adolescente. El órgano de seguridad del Estado como tal tiene que considerar esa presunción del artículo 2 y considerar que es adolescente, que puede ser que pase al revés, que no es adolescente, sino que él se hizo el vivo y tenía 18 años en el momento que cometió el hecho delictivo, pero pareciera que tuviera 17, entra por adolescentes. En adolescentes sí se hace más el estudio a nivel del SAIME, de las huellas dactilares, antropométricas y demás, para verificar si es adolescente, porque si no hay certeza allí hay que establecerla, y se le presume adolescente, pero cuando ya efectivamente se verifique que no era adolescente, pues se declina competencia y se pasa a jurisdicción de adultos. O sea, siempre se va a presumir la adolescencia en las distintas etapas del proceso. Lógicamente que esa adolescencia va a ser después verificada, tanto en el tribunal ordinario, en el tribunal de adolescentes, para pues, que el proceso penal. Lógicamente que puede engañar a un adolescente y que llegue inclusive hasta fase intermedia o a fase de juicio. Cuando se verifica la edad posterior del adolescente, de que no era adolescente, sino que era mayor de edad en el momento que cometió el hecho delictivo, porque supongamos el adolescente cumplía hoy los 18 años y cometió el hecho delictivo en horas de la madrugada, ya tiene 18 años, ya tiene 18 años. O sea, por horas, meses ya tiene 18 años, lógicamente que lo ampara, o sea, ya su proceso tiene que ser de adultos. Así haya, pero es que cumplió los 18 años, 3 horas después, 4 horas después, porque lo dicen muchas veces las madres, pero es que acabó de cumplir los 18 años, hoy mismo. Ya, 18 años, proceso penal de adultos, jurisdicción ordinaria, no es adolescente. Cuando pasan ese tipo de cosas y uno se verifica como juez que ya tenía 18 años en el momento de cometer el derecho delictivo, pues lo que se hace es nulidad de las actuaciones. El juez resuelve por una decisión y decreta la nulidad de las actuaciones de lo que se ha visto por los tribunales especializados. Eso no es nada grave, eso no es nada particular, eso es algo procedimental y común. Se anulan las actuaciones del tribunal, no las actuaciones de los órganos de investigación o de los órganos de seguridad del Estado. Llámese acta policial, entrevistas, experticias, todo lo que es las bases del proceso penal, eso no se anula. Se anula solo lo actuado por el tribunal, que en un principio fue considerado el competente, pero que posteriormente se verificó que no era el competente y pasa al que es incompetente. Eso no es nada grave, pasan las actuaciones al verdadero juez natural y se anula lo actuado, así de sencillo. Eso con respecto al artículo 2. Luego, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Vamos viendo. Bueno, el artículo 3, el principio de igualdad y no discriminación. Dice, las disposiciones de esta ley se aplican por igual a todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna, fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencia, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico, nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento, cualquier otra condición de los niños, niños, adolescentes, de su padre, madre, representantes, responsables o familiares. Un principio, bueno, de igualdad. Todos los adolescentes, los niños, tienen derecho a todo, sin distinción de ningún tipo. Y bueno, aquí pues parte de los derechos humanos consagrados y los derechos fundamentales y los derechos humanos positivizados, que están en nuestra Constitución. Es un principio de igualdad pues macro, tanto como lo indiqué, fundamental o positivizado porque se encuentra en nuestra Constitución, o universal, pero es una garantía que tiene el adolescente a la no discriminación y a la igualdad.
El artículo 4 habla de las obligaciones generales del Estado. El Estado tiene la obligación de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. Esas son las obligaciones generales del Estado. De hecho, por esas obligaciones generales del Estado, pues es que se crea la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dándole esa importancia que debe tener tanto el niño y la niña y el adolescente que está en situación de abandono o en conflictos de intereses por sus padres o sus representantes, o los niños que están y adolescentes que están en conflicto con la ley penal y a través de sus políticas públicas, pues que coadyuva a esos adolescentes y a esos niños en su proceso de evolución. Luego está el principio de corresponsabilidad, que es concatenado con el objeto de la ley, que dice: el Estado, las familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. Son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos. Esto no quiero que a veces lo malinterpreten, porque muchas veces me preguntan, pero doctora, si un adolescente comete un hecho delictivo, ¿es responsable también su papá? No, no es responsable. Si bien es cierto que hay responsabilidad subsidiaria, corresponsabilidad, en materia penal, el derecho penal es individual, es individualísimo. Solamente puede ser castigado y sancionado una persona que comete el hecho delictivo. No es de manera indirecta, sino es de manera indirecta. Sobre la persona que cometió el hecho delictivo debe ser generada la sanción, el castigo, no sus padres. Que pudiera existir una responsabilidad subsidiaria, sí, en eso se está trabajando, me imagino, el Estado, en cuanto a los jóvenes o a los niños o a las niñas que cometen delitos y que son inimputables, que son menos de 14 años, que los que tengan menos de 14 años son totalmente inimputables y que a ellos solamente se le aplican medidas de protección, pero que estas medidas de protección no son coercitivas o coactivas de ninguna índole, ni para el adolescente infractor, ni para sus padres. Que se debe establecer un mecanismo macro que albergue, sí, una forma de responsabilizar a su padre de manera pecuniaria, pudiera decir, o administrativa, y tratar de que el adolescente sí tenga conciencia que cometió un hecho delictivo y que si no cumple con esas medidas de protección pueda ser sancionado de manera alternativa. Pero eso no está previsto ni en la ley, ni en la Constitución, ni en el Código Penal, ni como norma supletoria. No se puede encuadrar porque la ley pues es clara y concisa en decir que los adolescentes que son menores de 14 años son totalmente inimputables. ¿Y esto a raíz de qué? De la reforma de la ley, que fue el 8 de junio del 2015, porque antes del 2015 los adolescentes en edades de 12 en adelante hasta menos de 18 eran totalmente imputables, declarados penalmente responsables de sus actos. Tengan en cuenta muy en eso, porque a medida que ustedes estén realizando las actividades, sin embargo, en el aula virtual que yo creo que tengo desde ahí la ley, sino pues es la del 8 de junio del 2015, que utilizan a veces la ley que está derogada. Eso es un craso error, tanto para los estudiantes de Derecho como para los que están en el seminario. Siempre tenemos que manejar pues, las leyes vigentes, y en este caso la ley vigente, por ahora, con posibilidades de reforma, sí, es la del 8 de junio del 2015. ¿Okay? Luego seguimos con las obligaciones y, bueno, los principios macros, que es el artículo 5, obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Dice: la familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indiscriminable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.
El padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables, de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas. El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades y para que el padre y la madre asuman en igualdad de condiciones sus deberes y responsabilidades y derechos. Asimismo, garantizará la protección a la madre, al padre o a quienes ejercen la jefatura de la familia. Este artículo es súper importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la familia, el padre, la madre no son corresponsables a nivel penal, son corresponsables en el desarrollo. Y esto es parte de las políticas públicas del Estado de prevenir antes que reprimir. Porque si decimos que la familia es el núcleo, es la base fundamental de la sociedad, y en esas esas relaciones familiares se debe fundamentar la igualdad de los derechos y su libre desarrollo, esto me indica a mí como familia, como padre, como madre, que yo debo cuidar por el bienestar de mi hijo, que debo cuidar sobre el accionar de mi hijo, que debo cuidar el entorno de mi hijo, que debo, y con su padre, tener responsabilidades inclusive a nivel de afecto compartido. Algo muy importante, inclusive la ley lo dice, asistir moral, material y afectivamente. Material, propenderle todo lo necesario al niño adolescente para que efectivamente evolucione. Y eso es que todo lo necesario, pues, vestimenta, cuestiones de comida, de salud, todo lo que un ser humano necesita para tener calidad de vida. Material, moral, inculcarle, reforzarle todos sus valores. Y afectivamente, darle cariño, amor a ese niño e hija. No es solamente responsabilidad de la mamá, no es solamente responsabilidad del papá, porque muchas veces tienden a pensar la mamá y llegan, no, es que el papá tiene el deber, la obligación, y para eso es el papá que tiene que darle todo. No, no darle todo, 50 y 50. Porque el niño no se hizo solo, fue algo mutuo, una relación de dos, cuando son los procesos sexuales y fisiológicos normales, relaciones sexuales físicas normales, que también hay relaciones cuando la mujer quiere salir embarazada por procesos ya artificiales o inducidos. Sin embargo, siempre tiene que haber una relación entre, bueno, padre y madre, pero eso ya es a nivel de derecho de otro tipo. Pero en el caso donde está mamá y papá constituido, lógicamente, que es lo general, es lo que predomina, las responsabilidades son compartidas en todos los ámbitos. Y a nivel de afectividad también. ¿Por qué? Y vuelvo a caer en que los adolescentes y los que infringen y tienen la ley y cometen hechos delictivos provienen de familias estructuradas, porque hay una parte de la balanza que está desequilibrada. No hay afecto allí por parte del papá o la mamá, porque si ni siquiera papá y mamá, porque vive con la abuelita o con un tío, porque ni siquiera vive. Allí la afectividad, esa parte emocional de ese niño y niña adolescente en evolución, hay falencia, hay carencia, hay debilidad. Lógicamente que si ese niño, niña, adolescente va evolucionando y no hay un control y adecuación de su comportamiento y de su conducta, va a tener luego conflictos, va a tener algún tipo de carencia o debilidad, y a eso a nivel sociológico y criminológico, en lo que hablamos de delincuencia y tratamiento, hay delincuencias neuróticas. Cuando hablamos de delincuencias neuróticas, lógicamente tengo que hablar de todo esto porque es parte de los factores de la delincuencia juvenil, que uno se consigue con ejemplos o casos donde dice, pero si esa persona era bien, esa persona nunca de cometer un hecho delictivo, recto proceder, moralidad, ¿cómo pudo llegar a cercenarle la vida a otra persona? ¿O cómo pudo matar? Y demás, bueno. Cuando se hacen los estudios a nivel neurológico se determinó que existe una carencia a nivel de emociones,
y en ese momento él lo fue evolucionando y fue controlando sus emociones durante todo su desarrollo de vida, pudo profesionalizarse, ser un excelente, bueno, en todos los aspectos, en un ámbito de vida digno, adecuado, además, pero hubo un momento de su vida que detonó e implosionó y generó que cometiera un hecho delictivo, así sencillo. Y cuando se verifican esos estudios, a nivel de afectividad de emociones, allí hay una pestañita, una fisura, y eso es lo que lo conllevó a cometer hechos delictivos. Entonces, por eso en el plano afectivo y a nivel de los niños, niñas, adolescentes, es muy importante el afecto, la atención, y que exista una corresponsabilidad y una responsabilidad compartida entre padre y madre, porque los niños pues no se hicieron solitos, están allí y ellos son los futuros y es la generación de relevo. Y recuerden que si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Siempre o la raíz y el inicio de la delincuencia de adultos proviene de una delincuencia juvenil. Si no es tratada, pues muchos de los que tenemos en las cárceles han sido ya delincuentes juveniles en mayor o menor medida. Cuando digo en menor medida, puede ser que cometieron hechos delictivos, pero nunca fue alcanzado por el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Siempre cometieron hechos delictivos y trascendieron la norma, fueron muy fugaces, nunca fueron aprendidos, o sea, allí nunca, y pues se les hizo fácil, y llegaron a ser adultos ya delincuentes. O habiendo pasado por el ámbito de responsabilidad penal, no internalizaron el hecho delictivo, no internalizaron el porqué de cometer hechos dañinos a la sociedad y de magnitud, y pues lógicamente vuelven a recaer o reincidir como adultos. ¿Okay? Bueno, seguimos con el artículo 6, de la participación de la sociedad. La sociedad debe y tiene derecho de participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de la sociedad en la definición, ejecución y control de las políticas de protección dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. Efectivamente, pues la sociedad tiene que involucrarse en todos estos programas y políticas públicas que atañen a los niños, niñas y adolescentes. De hecho, con la reforma de la ley, los consejos comunales son parte del sistema de responsabilidad penal de adolescentes y coadyuvan al sistema de administración de justicia en la ejecución de los programas o de las medidas que se les imponen en un momento dado a los adolescentes. Artículo 7. Prioridad absoluta. El Estado, las familias y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas. Asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y para las políticas y programas de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. C. La precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y la atención de los servicios públicos y la primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro de cualquier circunstancia. Esto va en consonancia, que lo voy a leer de una vez, el artículo 8 del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y es una de las bases legales que viene de la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente. Y dice así: el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Parágrafo primero. Para determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar: A. La opinión de los niños, niñas y adolescentes. B. La necesidad del equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes. C. La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niña y adolescente. D.
la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. Parágrafo segundo. En aplicación del interés superior del niño, niña y adolescente, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Bueno, esto como parte o base fundamental de la doctrina de protección integral de los niños, pues lógicamente abarca que el niño es sujeto pleno de derechos. Y como sujeto pleno de derechos debe dársele primacía a todos aquellos aspectos donde atañen y conciernen intereses de niños, niñas y adolescentes. Lógicamente que con la aplicación de este interés superior, así como en la prioridad absoluta del artículo 7, que salvaguarda y que le da primacía a estos derechos, hay que hacerle entender a estos niños, niñas y adolescentes que así como tienen derechos, tienen deberes. ¿Por qué? Porque muchas veces en el ámbito y en el momento que se estableció la ley, decían, esto era como lo voy a excusar con la lona, todo así. Lo voy a denunciar con la lona. La lona me ampara. La lona, que es la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, establece un macro de normas y principios que le dan vida a esos derechos y garantías de los niños y que los respeta y que los venera, pero también esos niños, niñas y adolescentes tienen deberes. Inclusive, en esos deberes está, bueno, tanto desde honrar a nuestra patria, como respetar a los educadores, como respetar a los padres, como no cometer hechos delictivos y demás, y hay que hacerles entender que dentro de sus deberes y cuando se extralimitan los deberes, hay un sistema de responsabilidad penal que los abarca y que si comete hechos delictivos va a ser tratado por ese sistema de responsabilidad penal. Hay que hacerles entender que también tienen responsabilidades, que no solamente tienen derechos, y muy importante con la parte de los educadores, porque muchas veces los educadores sienten miedo con respecto a la lona. No hay que tenerle miedo. Si ustedes lo que es lo que vamos a ver, a pesar de que no vamos a tocar muchas cosas en el área civil, sino más en el área penal, los principios fundamentales establecen que efectivamente ese adolescente y ese niño tiene deberes y que también debe cumplirlos. Inclusive bajo ese macro de deberes, las políticas públicas de ahorita con las creaciones de las nuevas leyes, lo que es el ciberacoso, el bullying, se le hace ver a ese niño que también tiene deberes y que puede cometer hechos delictivos y que cuáles son sus límites, cuáles son las líneas divisorias entre el bien y el mal. Y que muy bueno con esa creación de las leyes del bullying, del acoso escolar y demás, porque muchas veces esos niños que cometen hechos delictivos y que hacen y son objeto de bullying, pues lógicamente trascienden los límites de esos derechos, porque bajo los amparados, no estoy amparado por la ley, puedo hacerlo. No. La ley te ampara, la ley te salvaguarda los derechos de ese niño, pero también le inculca que también tiene deberes. Por eso es importante estudiarla y comprenderla, porque es hermosa. Tiene todo para efectivamente poder regular el comportamiento de ese niño, niña, adolescente. Pudieran haber allí algunos vacíos, deficiencias como todo, pero que con las normas de remisión se pueden complementar. ¿Okay? Bueno, luego sigue el principio 9, que es el principio de gratuidad de las actuaciones, y dice: las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos a que se refiere esta ley, así como las copias certificadas que se pida de las mismas, se harán en papel común y sin estampillas. Los funcionarios y funcionarias administrativos y judiciales, así como las autoridades públicas que en cualquier forma intervengan en tales asuntos, los despacharán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumentos ni derecho alguno ni aceptar remuneración. Esto aplica para ambos sistemas. Es muy importante que ustedes mentalmente ya empiecen a discriminar y que son muy enfáticas en esto en los dos sistemas. Porque a veces un juez dice, no, yo soy juez de responsabilidad penal, yo soy juez de protección, y lo catalogan como juez de menores. Juez de menores, pero ¿de qué área? En ambas áreas sus instituciones son diferentes. No podemos decir que un juez de responsabilidad penal de adolescentes pueda conocer casos de contenciosos en materia de adopción, ¿no? Y muchas veces llegan a responsabilidad a buenas personas a preguntar sobre
casos de colocación, de adopción, no. Responsabilidad penal de adolescentes, hechos delictivos que son cometidos por adolescentes en edades comprendidas de 14 y menos de 18. Jueces de protección, aquellas áreas civiles donde se comprometen aspectos propios de jóvenes, de niños o de niñas, donde hay conflictos de intereses entre padres o en situación de abandono que requieren algún tipo de medida de protección especial, refugio y demás, y que el Estado propende lo necesario para ambos sistemas. ¿Okay? Bueno, ya vamos a entrar ahora al título 2, que son los derechos, garantías y deberes. El capítulo 1 habla de las disposiciones generales y comienza en el artículo 10 y dice así: todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, que eso está en consonancia con el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde habla que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho. En consecuencia, gozan de todos los derechos y garantías consagrados en favor de las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 11. Derechos y garantías inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes consagrados en esta ley son de carácter enunciativo. Se les reconoce, por lo tanto, todos los derechos y garantías inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en esta ley o en el ordenamiento jurídico. Luego, la naturaleza de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, que dice: los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en esta ley son inherentes a la persona humana. En consecuencia son de orden público, intransigibles, irrenunciables, interdependientes entre sí e indivisibles. Esa es la naturaleza. Los derechos del niño, pues lógicamente por su carácter de universalidad inclusive, son irrenunciables. Que también son de orden público, intransigibles, interdependientes y lógicamente indivisibles. Ejercicio progresivo de los derechos. Se reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio personal de sus derechos y garantías de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la misma forma, se le exigirá el cumplimiento de sus deberes. Parágrafo primero. El padre y la madre, representantes o responsables, tienen el deber y derecho de orientar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio progresivo de sus derechos y garantías, así como el cumplimiento de sus deberes de forma que contribuya a su desarrollo integral y su incorporación a la ciudadanía activa. ¿Ves? O sea, lo que yo indico, o sea, que así como tienen derechos, tienen deberes, y es deber de los padres inclusive informarles a los niños, niñas y adolescentes cuáles son los deberes que le asisten. Parágrafo segundo. Los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad mental ejercerán sus derechos hasta el máximo de sus facultades. Se les nombra tutor, representante y demás, pero son casos excepcionales. El artículo 14. Limitaciones y restricciones de los derechos y garantías. Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en esta ley solo pueden ser limitados o restringidos mediante ley, de forma compatible con su naturaleza y los principios de una sociedad democrática y para la protección de los derechos de las personas. Lógicamente, que estos derechos y garantías establecidos pues van de la mano con otros derechos y garantías, tanto constitucionales o de nuestras leyes. Sin embargo, lo básico y lo fundamental y lo que se debe conocer y lo que debe privar y favorecer son los consagrados en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Bueno, hasta aquí lo dejamos el día de hoy. La próxima clase vamos a ver del artículo 15 aproximadamente hasta, bueno, no los voy a tocar todos, pero vamos a ver hasta el 90 prácticamente, que es todo lo que son los derechos y garantías y deberes, porque hay que establecer y discriminar cuáles son los derechos efectivamente, cuáles son sus garantías y cuáles son sus deberes, y ya entrarnos lógicamente en las próximas clases al sistema de responsabilidad, pero que tienen que conocer lógicamente que a medida que yo vaya lógicamente hablando de esto, voy a ir tocando parte del sistema de justicia penal juvenil, porque lógicamente son las bases fundamentales del sistema de responsabilidad penal. Y todavía pues nos quedan suficientes clases para poder aportar
todos estos mecanismos legales y regulatorios del comportamiento juvenil. Un gusto saludarles y bueno, feliz fin de semana. Hasta el próximo viernes. Hasta luego.